Bienvenidos a este tutorial de cómo hacer una espada láser. Muy bien, antes de empezar con el vídeo quisiera decir que hay dos formas de hacer espadas láser. Una es por cadena de LEDs, que es lo que vamos a ver a continuación, y otra muy distinta sería la de colocar un LED en la base. Hay otro canal, Salvador Mar 1965, en el cual podréis ver vídeos de cómo se realiza este otro método. Por un lado, las espadas con cadenas de LED tienen un brillo muy superior. Sin embargo, para las batallas de espadas láser se suele usar el otro método de espada. Lo que vemos en la imagen realmente no es así. Sí que ilumina bastante, pero no al nivel que sale en las fotos. Es un efecto LED por el que resalta tanto. Tenemos tres formas a fabricar: la básica, la semi-pro y la pro. La básica sería simplemente la cadena de LEDs conectada a un interruptor y una batería, es decir, sin efectos de encendido ni de sonido. La versión semi-pro sería lo mismo que la básica, pero le hemos agregado la tarjeta de audio de una espada de juguete. Así obtenemos el efecto de sonido. Sin embargo, el apagado y el encendido sería igual que la básica. Y luego tenemos la Pro. La Pro prácticamente sería la espada láser de que enciende con efecto, apaga con efecto, obviamente. Tiene el encendido, el apagado, el deslizamiento, el choque, todo en ello gobernado desde el mismo punto. Es decir, que no hemos comprado ninguna de juguete. Muy bien, pues dicho esto, aquellos que quieran continuar, aquí tienen la lista de materiales. Atentos, pues es bastante larga. Un tubo de policarbonato de 25 milímetros de diámetro. Prefiero el policarbonato, pues es el tubo más duro que hay en sí, comparado con el metacrilato. Un tubo de PVC de 32 milímetros para el mango. LEDs. Yo para la espada he utilizado 80 LEDs normales de 5 milímetros para un filo de casi 90 centímetros. Es cierto que por internet puedes encontrar modelos de LEDs de 5 milímetros que ofrecen un ángulo de luz muy superior a los normales. Se llaman Straw Hat, bueno, hay varios modelos diferentes, pero la longitud de estos es menor a un LED normal, por lo que para poder hacer un filo de 90 centímetros tenía que usar más, y al usar más es más consumo. Y realmente con el resultado que he conseguido con LEDs normales está bastante bien. También he de decir que dependiendo del color la luminosidad cambia. Los que menos van a iluminar son los que molan, los rojos. Luego tenemos los azules, los verdes es de los que más brillan, y el que más iluminaría sería el blanco. Continuemos, sería el Arduino Nano, el típico rollo que se envuelve en la televisión. Se servirá para difuminar los LEDs y de un efecto más realista. Un módulo de audio. Yo he utilizado este modelo. La gente puede comprar otros modelos, pero yo he usado este más que nada por la comodidad que tenía a la hora de programar y la compatibilidad con varias tarjetas micro SD. La micro SD donde vas a almacenar el audio. Los transistores BS170 son los que he usado yo. Esto es algo clave si quieres realmente utilizar la cadena de LEDs con un efecto de encendido. 8 resistencias de 100 ohmios, 5 para lo que sería los transistores y 3 pues para el interruptor de encendido, otro para el de choque y otro para el de movimiento. El interruptor de encendido obviamente, un SW200D y un SW18010P para ser los sensores del movimiento y el choque. Podría hacer un acelerómetro, pero era mucho más complicado para realizar. El altavoz. Y luego ya tenemos esta última parte, que es a vuestra elección, que serían dos baterías 18650. Son de litio, cada una son 3,7 voltios. Realmente yo he usado esto porque tienen mayor capacidad que las típicas baterías pequeñas cuadraditas, pero el defecto que tendría usar esto sería el espacio. Realmente ocupa mucho espacio y esto os obligará a hacer un mango mucho más grande.
Si queréis tener una capacidad menor, es decir, que la espada láser dure menos tiempo encendida, pues podéis optar a comprar baterías de 3,7 voltios que ocupen mucho menos espacio. Pero como digo, yo prefiero tener que recargar cada mucho tiempo, y además al ser baterías, compré un cargador, por lo que realmente me es más cómodo a mí. Pues he usado este modelo de baterías. Ahora ya dicho estos materiales, empecemos explicando el proceso de fabricación. Lo primero a hacer sería la cadena de LEDs. Como podéis ver en la imagen, es la forma que hay que dar a cada LED individualmente. Siempre recomiendo comprar más de los que necesitamos, porque son muy frágiles las patas y se rompen con facilidad si no tienes cuidado. También es recomendable dejar la distancia de LED a LED de 1 milímetro, por lo que a la hora de hacer el doblado principal, que es el que permite ser la sujeción del siguiente LED, es utilizar una tarjetita o cualquier otro material que tengas que sea resistente con una medida marcada para así poder doblar los LEDs usándolo de apoyo. Aquí es donde básicamente sería la separación del modo básico y semi-pro de la versión pro. Mientras que en la versión básica y la semi-pro, la hora de hacer la cadena de LEDs sería simplemente tirar e ir haciendo la cadena de LEDs hasta hacer los 80 juntos. La hora de la versión pro sería diferente, ya que para lograr el efecto de encendido debemos hacer el circuito un poco diferente. También otro detalle a añadir es que en el modo básico y en el semi pro solo requeriremos de una batería de 3,7 voltios, mientras que en la pro necesitaremos un total de 7,4 voltios para funcionar. Para lograr el efecto de ignición, lo que hemos hecho es dividir la espada láser en 5 bloques. Cada bloque sería igual a la imagen que tenemos delante. Sería un circuito formado por 8 LEDs en paralelo, conectados en serie a otros 8 LEDs en paralelo. De esta forma ahorramos también el tener que añadir un regulador de tensión para estos LEDs. Este circuito serie iría al colector de uno de los transistores. La base de este transistor procedería de la señal del Arduino, que es el que da la orden de encender o apagar ese fragmento. Para que el transistor no se estropee y que funcione correctamente, hemos conectado una resistencia que va de la base al emisor, que el emisor es el que tiene la flecha. Es tanto el emisor como la resistencia, que están conectados en el mismo punto, van conectados a masa. Antes de conectar los transistores o enrollar en material difusor, es recomendable comprobar que has realizado las soldaduras correctamente. Para ello, tienes que conectar la parte positiva del circuito a una fuente de alimentación. Una cosa a destacar en la cadena de LEDs es que realmente la parte de ignición es gracias a la parte negativa, ya que esta va al transistor, el cual cuando se manda la señal de Arduino permite que los LEDs vayan a masa, cerrando el circuito y activando los LEDs. Por lo tanto, tenemos un solo cable positivo que podemos probar en la fuente y 5 cables negativos que irían a la parte negativa de la fuente para comprobar que todo enciende correctamente. Una vez que veamos que todos los LEDs se encienden correctamente, procederíamos a enrollar los LEDs con el material difusor. A la hora de tomar las medidas, en el largo cogí un poco más de lo necesario, para que así fuera más fácil. Y respecto al ancho, realmente utilicé un cuarto de lo que veis en la imagen de ese material que tengo, ya que si cogéis demasiado ancho, va a ser muy complicado poder pasar los LEDs por el tubo. Pero tampoco podéis coger demasiado poco, ya que entonces no hará bien el efecto de difusión.
Una vez que tengamos ya la cadena de LEDs dentro del tubo de policarbonato y hayamos realizado el conexionado inicial que hemos mostrado anteriormente, procederemos a la parte del Arduino. El Arduino es el modelo Nano, ya que es el único que entraba dentro del tubo de PVC. Requerimos las siguientes entradas y salidas para hacer funcionar este proyecto. 8 digitales, serían 5 salidas, que serían las que controlen los LEDs por medio de los transistores, y 3 entradas. Esas 3 entradas serían el pulsador de encendido y apagado, el sensor de movimiento y el sensor de choque. Como he dicho, estas conexiones serían con las digitales que están en la parte de arriba, que comprenden de la D2 a la D12. El TX1 lo utilizaremos más adelante para conectar al módulo de audio, el cual se encargará de reproducir los sonidos. Luego tenemos otras 3 conexiones importantes, que serían VIN, que es donde conectaremos la entrada de los 7,4 voltios, GND, que es la masa general del circuito, y 5 voltios. Estos 5 voltios los usaremos para alimentar el módulo de audio y los pulsadores y sensores que actuarán como entradas. La masa, que es GND, se utilizará tanto para el módulo de audio como para los transistores, y también esta es la masa que se conecta a la batería. Cada módulo de audio tiene un datasheet diferente, sin embargo, principalmente siempre se suelen usar las mismas conexiones. Este sería el esquema final de cómo quedaría todo a la hora de conectar el circuito. Después de esto sería programar. Yo siempre recomiendo programar y comprobar concienzudamente antes de meter todo en el tubo. Esto sería un resumen general del circuito. Por un lado tenemos las baterías, las cuales tenemos la masa, que sería la masa general del sistema, es decir, la parte negativa, el GND, y la parte positiva, que alimenta al Arduino y a la cadena de LEDs. Está gobernada con un interruptor y nos ofrece una tensión total de 7,4 voltios. Dado que la entrada del movimiento, choque y encendido de la espada son con pulsadores, he decidido utilizar el mismo dibujo. Los 5 voltios alimentarán al pulsador y el pulsador irá a la entrada correspondiente y a una resistencia que ésta está conectada a masa. ¿Por qué conectamos una resistencia a masa con el pulsador? Para lograr así que no haya movimientos fantasma. ¿Qué quiero decir? De que de esta forma nos aseguramos de que cuando queremos mandar un 0, se manda un 0. Y cuando mandamos un 1, se manda un 1. Como ya hemos explicado anteriormente, la imagen de la derecha sería cada fragmento de cadena de LED. Lo que único que sería repetir este dibujo 5 veces y cada cadena de LED alimentarla con una salida del Arduino. Y por último tendríamos la parte más importante para muchos, que sería la del audio. El módulo de audio iría conectado con 5 voltios proporcionados por el Arduino a la masa, y la conexión RX del módulo de audio iría conectada a la entrada TX del Arduino. El TX es el encargado de mandar las órdenes a el módulo de audio, es decir, cuándo cambiar de canción, cómo modular el volumen, etcétera. Y del módulo de audio tendremos 2 salidas que irán al altavoz. Cada módulo de audio es diferente, por lo que tendréis que comprobar en las especificaciones de ese módulo de audio cómo va el conexionado.